Bienvenidas de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos a las sesiones. Es un gusto poder compartir cátedra nuevamente con ustedes. Vamos a aprovechar los minutos que tenemos programados para nuestra sesión. Como bien sabemos, nos toca la materia de teoría política. Sí. Esta materia de teoría política es muy amplia en el aspecto eh, de determinar qué es la teoría política. La palabra teoría lo trae intrínsecamente, naturalmente. Es decir, vamos a estudiar diferentes conceptualizaciones, diferentes teorías acerca de la teoría política. Comparto pantalla para hacer hincapié sobre nuestra planeación compartida, que si bien sabemos la teoría política, nosotros tenemos esa conceptualización como parte elemental de la formación del Estado y la distribución de estos poderes. La teoría política, nosotros en la pequeña planeación que se les presenta, hoy analizaremos lo correspondiente a nuestra unidad 1. Pero ¿cuál es el objetivo de la teoría política? Es reflexionar sobre los seres humanos, que deberíamos ordenar nuestra convivencia social. Esta reflexión no solo debe ser humana, sino también jurídica. Y al tener la palabra jurídica, de cajón tiene que ir la palabra política. Cuando nosotros hacemos referencia de la palabra política, tenemos en consideración lo siguiente. Política proviene de polis, que significa comunidad de hombres en un territorio. Actividad que regula y coordina la vida social mediante el orden, defensa y justicia. Tan interesante, ¿vieron? Polis significa en sí ciudad. ¿Qué diferencia hay con la ciencia política o relación con la misma? Es el estudio de hechos políticos mediante el método científico. Recuerden que cuando nosotros aplicamos la palabra ciencia, significa que tenemos que regularizarla, tenemos que comprobarla mediante un método específico. Nosotros en derecho utilizamos el método exegético, pero el método científico significa la comprobación experimental. Ejemplo, las matemáticas 2 más 2, pues da 4. Si nosotros en política sabemos que al momento de contar el conteo de votos, cuando votamos en la democracia, la soberanía, no es lo mismo quien tuvo miles de votos a quien tuvo cientos de votos. Entonces, es por ello que la ciencia política es base fundamental en la teoría política para que haga hincapié a lo que es nuestra política actual. Ciencia rigurosa, explicativa y aplicativa, porque va a aplicarse a nuestro tiempo, a nuestra sociedad, que describe, interpreta y critica el fenómeno político estatal. ¿Cuál es ese fenómeno político estatal? Muy bien, el gobierno es ese fenómeno político, y otro fenómeno es el poder de la política. Pero ¿quién determina ese poder de la política? Nosotros. Nosotros los ciudadanos también somos un fenómeno cambiante. ¿Por qué? No me dejarán mentir que acaban de pasar unas elecciones en las cuales eh, dio un giro políticamente nuestro país en la política. Incluso que históricamente hizo esa gran diferencia, ese gran cambio en decir, no estoy hablando de lo que haya hecho el gobierno, estoy hablando de nuestros votos, el determinar la suma de votos en un método tácito, pues nos da cierto poder a formas de gobierno que probablemente deseábamos o que probablemente no deseábamos, pero que sí deberíamos estar acatados según las comprobaciones de toda ciencia política. ¿Por qué? Porque los números no mienten. Otras disciplinas relacionadas a la teoría política es la historia de las ideas, historia política, filosofía política y posteriormente una materia que llevan ustedes, teoría del Estado. ¿Por qué la historia política? Ejemplo, necesitamos saber de nuestra política los fenómenos más importantes de lo que es la política. Filosofía, porque como somos estudiosos del derecho, estamos en constante, por decirlo así, en constante aprendizaje de la política. Entonces nosotros estamos haciendo referencia
a que siempre vamos en busca del saber. Recuerden que la palabra filosofía significa en busca del saber y la teoría del Estado es cómo está compuesto un Estado. Bien, tomando en consideración lo que ya habíamos comentado de nuestro plan de estudio, la teoría del Estado o filosofía del Estado es una disciplina que tiene como objeto de estudio las posibles definiciones, orígenes, formas, tareas y objetivos del Estado, así como de sus condiciones y límites institucionales, éticos y legales. Vemos en nuestra primera unidad, en la unidad uno, las ciencias que estudian el fenómeno político y los partidos políticos y los grupos de presión, el concepto de política, el que es el fenómeno político, porque es un fenómeno. Recordemos que los fenómenos son aquellos que desconocemos sus reacciones, desconocemos sus actuares. Entonces, nosotros estamos dentro de ese fenómeno por conocer evolución y método de la teoría o ciencia política, porque hay una evolución incluso en los métodos que aplica la teoría política, porque como la teoría política está dentro del dinamismo del ciudadano, dentro del dinamismo de nosotros como gobernados, entonces inmediatamente se convierte en una evolución, estamos evolucionando. Ejemplo, ahorita con el mundo de las TICs, ustedes a lo mejor cuando ingresaron como estudiantes en línea, dijeron, ay, ¿cómo le voy a hacer? ¿Dónde pongo la actividad? No, 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 no. Poco a poco el panorama se fue ampliando y ustedes entraron a ese mundo de globalización y entraron en un mundo de TICs. Ahora si buscan algo del INE, de política, que las noticias pueden estar haciendo una actividad y pueden estar haciendo varias actividades a la misma vez desde su teléfono. Están ustedes dentro de ese dinamismo. Político puede ser, sí, desde ver una nota, desde ver una noticia. El régimen jurídico de los partidos políticos y los sistemas de partidos. Bien. Haciendo referencia ya de nuevo a los elementos de la teoría política, vamos a hablar del orden social, que es un proceso histórico. Juega mucho el rol de los roles sociales, muchos valores los roles sociales, la estratificación social, las clases sociales y la lucha de clases. Recordemos nosotros como mexicanos dos acontecimientos súper mega importantes de orden social, lo que fue la independencia de México y la Revolución Mexicana. Esos dos órdenes sociales nos dieron un cambio importantísimo dentro de la teoría política. Ejemplo, la Constitución de 1917 es la prueba fiel de una teoría política que actualmente sigue y que fue propuesta por una lucha de clases. Tenemos la participación activa de los ciudadanos, dirigida a intervenir en la designación de gobernantes o influir en la formación de la política estatal, artículos indispensables e incluso para su actividad, lo que significa el artículo 39 constitucional, 40 y 41. El artículo 40 constitucional habla de la república. ¿Y qué es la palabra república? Significa representación. Entonces, nosotros estamos representados por un poder ejecutivo. Y erróneamente creemos que el poder ejecutivo es únicamente el presidente de la República. Y no, el poder ejecutivo es el presidente municipal, son los gobernadores y el presidente de la República. Y esa participación también en política se dice que es una participación bilateral, porque así como nosotros participamos eligiendo a nuestros gobernantes, deseamos también de esa manera que nuestros gobernantes tengan una participación activa con sus ciudadanos, haciendo lo que el poder del Estado debe ser, ejercerlo por el bien común. Los partidos políticos. Ojo, aquí en los partidos políticos quiero que tomen en cuenta el artículo 41 constitucional. En dicho artículo menciona que los partidos políticos son una organización política y en efecto son una organización política para crear una representación a favor de nosotros como ciudadanos. Entonces, estos partidos políticos nos van a servir como organización para alcanzar el poder y controlar el gobierno.
pretender obtener el poder mediante la participación política en elecciones abiertas e institucionales. Los partidos políticos, recuerden, según los lineamientos del Instituto Electoral y Participación Ciudadana, como los lineamientos del INE, que es el Instituto Nacional Electoral, el anterior organismo comúnmente conocido como IEPC, Instituto de Elecciones de Participación Ciudadana, y el INE, el IEPC y el INE, pues son dos instituciones públicas de poder del Estado que determinan los lineamientos básicos para las elecciones. Por eso es que el Instituto Electoral de Participación Ciudadana, lo que es el IEPC, a materia local, regula todo las representaciones locales, presidente municipal, gobernadores e incluso desde las federales. Pero el INE 100% se clasifica en determinar y en dirigir las elecciones, pero federales. ¿Qué son los grupos de presión? Estamos hablando que son organizaciones que participan en las relaciones de poder de manera indirecta. Buscan influir en los hombres que ostentan el poder público. ¿Por qué indirecta? Los grupos de presión no siempre hacen figura frente a cámaras, no siempre están haciendo figura frente a medios de comunicación, pero sin embargo ejercen presión a los que nos representan. Esos son por eso se llaman grupos de presión. Sistema político. La teoría general del sistema pretende ser una alternativa teórica metodológica que busca la formulación de principios válidos para sistemas en general. Un sistema, recordemos que es una composición de varios elementos. Solo en su familia son un sistema político. ¿Por qué? Logro observar y con mucho respeto comparto lo siguiente. La cuasi licenciada Wendy está en su hogar, me imagino, ¿no? En su jerarquía sistemática ella programa, tengo clase, dejo mis actividades y aquí estoy en mi clase. La cuasi licenciada Lisbeth dice, tengo clase, estoy en un lugar público, me puedo adaptar, ¿sí? Apuesto que tengo compañía, tiene compañía. ¿Qué hace el acompañante, la acompañante? Sistema político. O quien está conmigo tiene algo importante, lo respeto. A lo mejor la compañera Wendy también tenga familia. Dentro de su sistema político, ya estamos haciendo una gran diferencia de voluntad de poderes. En sí, ya se convierten en un pequeño grupo de presión, influenciando, y también son un sistema político. La gran diferencia de cómo cambiar a México. Si todos tuviéramos la voluntad, no todos nos quejaríamos de la misma manera. Ejemplo, el derecho al voto. Recordemos que la palabra democracia significa poder del pueblo. Todos debemos salir a votar. Somos un país tan divino que no sancionamos por no ir a votar. Tenemos un país tan permisivo. ¿Por qué le llamo yo divino? Porque realmente tenemos esa facultad, un derecho. Y sin embargo hay en otros países que si no acude usted a votar, multa, sanción. Estamos hablando de un pensamiento político antiguo. Desde ello, Grecia, Sócrates, Platón, Aristóteles y la virtud. En ese entonces, virtuoso era ser muy sabio. Roma, Polibio, filosofía, Cicerón, derecho natural, universal. Decían que para ser político se traía en la sangre, se traía en las venas. La política muchos lo confundían con hablar, y realmente la política para Roma era ser filósofo, pensador del derecho. En establecimiento de la Iglesia cristiana como única religión, la escuela patrística y la ley natural, recordemos que nosotros en el artículo 130 constitucional existe la separación de la Iglesia y el Estado. Dato muy importante. Los pensamientos políticos de la Edad Antigua, de Edad Media, San Agustín
Pensaba que la ciudad de Dios era una ciudad celestial y existía la ciudad terrenal. La Alta Edad Media, el imperio de Carlos Martel, secularización del poder, enfeudamiento de la administración de justicia, feudos del poder del Vaticano, debate del poder divino sobre el poder civil. Y es aquí en esta Media donde nosotros ya existe esa separación de la iglesia y del Estado, que les acabo de comentar en el artículo 130. Bajo la Edad Media, fuente institucional religiosa, monarquías fuertes, la idea de nación, ya hay algo muy importante, la idea de frontera, la frontera ya desde un punto de vista bilateral, de decir, tenemos que poner fronteras políticas, fronteras que signifiquen no solo físicas, de decir, hasta aquí pinta mi raya y aquí no pasas. Las fronteras políticas, es decir, aquí se respeta mi ley, de aquí en adelante, tu país, lo que determine tu territorio, no le compete a mi país. Y sin embargo, yo respeto el tuyo y tú respetas el mío. Entonces, nace aquí en esta Baja Edad Media ese dos tipos de fronteras. Estamos hablando del pensamiento político del Renacimiento del siglo XV. Nosotros vamos a hablamos del monarca, recuerden que era la potestad como un dios, independencia del pensamiento político eclesiástico. Aquí, algo importante, Maquiavelo. ¿Qué dijo Maquiavelo sobre la política? El fin justifica los medios. Y hay muchos que en política lo aplican. Pasen sobre quien pase, tienen que llegar al poder. Ojo con la opinión de Maquiavelo. Descubrimientos geográficos, nacimiento de la burguesía, ejército profesionalizado, la innovación de tecnología y ahora en el pensamiento político de la ilustración. Hablamos ya de Inglaterra, en el empirismo contractualista, viene Thomas Hobbes, John Locke y la Revolución Gloriosa de 1768. Y ya viene la creación del parlamentarismo constitucional. Recuerden que la palabra parlamento significa representación de. Ya habíamos quién nos iba a representar dentro de la creación de las leyes. En Francia, la Revolución Francesa fue un hincapié también. Montesquieu, las garantías individuales, fue uno de los creadores de esas garantías que hoy en día tenemos, esos derechos humanos desde el artículo primero hasta el artículo 29, 29 de nuestra Constitución, que políticamente nos inmiscuye en esto. Pensamiento político moderno, tenemos la ideología comunista. Carlos Marx y Federico Engels consideraban una ideología en común para el Estado, que el beneficio fuera para el Estado. ¿Hasta ahorita vamos bien? ¿Alguna duda? ¿No? Perfecto, gracias. La ideología liberal ya de Adam Smith y Keynes nos determinaba un Estado capitalista, en donde se le daba oportunidad, ya no como en el anterior, en la ideal comunista, que únicamente seguir las tradiciones, lo que determinaba el Estado. Aquí decía Adam Smith del sistema capitalista y Keynes decía, países de alto desarrollo, países subdesarrollados son libres, por eso liberal, de crear su comercio, de innovar, que no tengan esas barreras. Muy importante que en política hasta hoy no sirve. ¿Por qué? Porque al escuchar la palabra tratados internacionales, surge precisamente este punto. Bueno, eso es lo que nos compete nuestro tema de teoría política. Vamos a hablar también acerca del material que se les proporciona. Tienen ustedes aquí los elementos de la política. El orden social, somos parte de esos elementos. La sociedad somos un elemento. Ese poder y participación, ¿cómo nosotros damos poder y participación? Artículo 39 constitucional, que se refiere a la participación que tenemos en el derecho de votar y ser votados.
en el artículo 39 constitucional. Partidos políticos, vuelvo a repetir, 41 constitucional. Los grupos de presión que inherentemente eh, infringen o tienen mucha potestad hacia la voluntad política y un sistema político. ¿Qué sistema político tenemos nosotros en nuestra forma de gobierno? Pues estamos hablando de un sistema político democrático. Bien, vemos aquí en este pequeño esquema lo que ya bien se explicó de las edades, de la religión, de Martín Lutero. Martín Lutero fue uno de los que defendió la reforma religiosa, de la separación también posteriormente del Estado y la Iglesia. Se consideraba que el hombre tenía que tener virtud para poder gobernar. Es decir, indistintamente que era para ellos en esa reforma religiosa denominado por Dios, tenía que tener una virtud de empatía. Pero Maquiavelo, Nicolás Maquiavelo, decía, el fin justifica los medios. Es decir, puede o no tener empatía con el pueblo, pero si llegó al poder, pues no hay vuelta atrás, al menos de que se comprobara que fue erróneamente o que alguna manipulación de poder hubo. Ejemplo, en las elecciones, cuántas veces no hemos escuchado que pues se quemaron votos, robo de urnas, pero eso no solo entra teoría política, sino también entra derecho electoral. En la globalización, el ejemplo que ponía de que hoy en día todos estamos en este mundo de globalización y que muchos de ustedes han innovado en el aspecto incluso de la creación de actividades, de tareas. ¿Ya no tenemos más compañeros por ingresar? No. Ese ratito parece que ingresó la compañera Diana Esquivel, le di a aceptar, probablemente ya no pudo incorporarse. Entonces, estamos ahorita denominando que esta teoría política habla como ciencia al describir, explicar e interpretar métodos. ¿Cómo es que llegó a nuestro poder determinada persona? Pasó por un proceso, pasó por una serie de métodos. Haciendo referencia a ello, tenemos el concepto de política. Vemos bien lo que les mostré en las diapositivas, que significa de la polis o político, ciudad o ciudadano o civil o político. Esta tecnolectura la tienen ustedes también en consideración. ¿Cuál es el objeto de la política? ¿Cuál creen que consideran cuál es el objeto de la política? ¿Cuál consideran? ¿Cuál puede ser? Puede, si alguien puede participar bloqueando su audio. ¿Cuál es el objeto de la política? ¿Cuál consideran? El estudio de la formación, Ajá, ajá, ¿qué más? La ¿qué más? formación de un Estado, ¿no? Que vamos en camino recuerden que la creación del Estado es por la paz social. Si todos nosotros estuviéramos en el mismo tenor de ideas políticas, estaríamos en una utopía política. ¿Por qué una utopía política? Ni existieran los partidos políticos. No, pues sí, él ya lo determinó Dios que me va a gobernar, punto. Ya no voy a pelear por alguien más que yo desee que me gobierne, ¿no? Dentro de los métodos importantes que estudia la política, tenemos el método experimental, recuerden el empirismo. El estadístico no miente, el estadístico son cuentas, son datos relevantemente matemáticos. El método comparado nos sirve mucho, ejemplo, lo que es sistemas jurídicos contemporáneos, que podemos comparar otros sistemas diversos al de nosotros. El método histórico, todo lo que nos sirve para análisis de nuestro propio método, o bien comparación con otro tipo de métodos. Estas actividades no las quise quitar porque son retroalimentativas. La ciencia política, una disciplina que tiene ampliada relación con las diversas ciencias sociales.
¿Qué es la filosofía política? Temas centrales muy cortos para su actividad. Hablando de la actividad, ¿tienen alguna duda de la misma antes de que finalicemos nuestra sesión? Por mi parte, ninguna. Gracias, compañera Chirino. No, ninguna, doctora. ¿No? Les pido nada más que sean muy concretos y fundamenten. Eso sí es muy importante. Lo voy a valorar como actividad final. Fundamenten conforme a derecho a la base constitucional, es decir, a nuestra base de nuestra constitución, tomando en consideración nuestra constitución y los artículos que se mencionan en clase, así como, por ejemplo, lo que menciona el 133 y 136 constitucional. Perfecto. Así como ustedes han participado, a lo cual les agradezco, pueden tener una pequeña participación en foro, de que es un grupo de presión, o me pareció muy importante el artículo 41 que habla de la organización, como definición de los partidos políticos como una organización de poder, pequeñas participaciones que también vea yo que se están retroalimentando y que le estamos dando un sentido positivo a la materia. Partido político, vuelve a definir, es una organización cuya finalidad es la de competir para alcanzar el poder. Tipos de partidos, directos e indirectos. Los directos, los individuos se adhieren directamente al partido. Los indirectos, la participación se realiza como parte de un grupo u organización integrada al partido. Tenemos también que tener en cuenta la política para nosotros no es, la teoría política para nosotros no debe solo ser pura teoría, debe ser ponerlo en práctica. ¿Cuántas veces de nosotros no hemos escuchado una opinión sin bases fundamentales de la teoría política? De decir, ah, hizo malas cosas ese presidente, ese gobernador, pero nunca hicieron nada por entrar a la página del gobierno federal, del estado, e investigar dónde fueron esos recursos, qué recursos se utilizaron, cuál fue la planeación que utilizó. Nunca. Recordemos que los medios de comunicación en muchas ocasiones están manipulados para que no tengamos un acceso de información adecuada. Es, en cierta parte a veces hasta ejerce como un grupo de presión indirectamente, aunque sí aquí dirían directamente, porque muchos, pues al ver o escuchar una nota, ya formulamos una noticia o una opinión política. Bienvenido, compañero Ernesto Julián, es un gusto poder contar con su presencia. Conectando Andrew, dice. Bueno, para la siguiente sesión les pido para que tenga participación y les agradecería mucho tener los siguientes artículos a la mano. Pueden tener la Constitución completa, pero muy bien los artículos que son relacionados al 39, 40 y 41. Por favor, si quieren tomar participación en nuestra clase, que al contrario se les agradecería mucho y les ayudaría en su actividad. ¿Por qué les estoy pidiendo estos artículos? Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Porque en la siguiente sesión vamos a hablar de la democracia y las elecciones como esencia de la actividad política. Entonces tomaremos en cuenta la palabra sufragio, que recuerden que va relacionado al voto, y tomaremos en cuenta la palabra democracia representativa, lo que tiene que ver el artículo 40 y 41.
Desconozco, compañero Ernesto Julián, si puede hacer algún comentario, pero me gustaría mucho saber si usted o alguna de sus compañeras tienen alguna duda sobre la actividad final, que es una infografía. La infografía, recuerden, es elementos base, ilustrativos, llamativos, acompañados de información muy pequeña, es decir, información muy concreta, como lo que vimos ahorita en Prezi, conceptualización breve. Recuerden que igual me pueden poner más información, pero ya no dentro de la infografía. La infografía hagan la básica, base, ¿sale? En el caso de ustedes, no les estoy pidiendo realizar un video porque quiero la participación activa de ustedes. Aquel compañero que no esté, que nos esté viendo en esta videosesión y a las compañeras que agradezco que están presentes y el compañero igual, pues en esa videosesión ustedes están aquí presentes y la otra clase pues lo leen. Aquel compañero que no esté, que no pueda leer, pues haga un comentario de estos temas que nosotros estamos tomando en consideración. No se preocupe, al contrario, le agradezco su participación. Entiendo las diversas actividades y los compromisos. De mi parte ha sido todo. ¿Alguna otra duda que yo pueda subsanar? Dígame, compañera Wendy. Los puntos que llevan ahí, por ejemplo, unidad 1, unidad 2, unidad 3, ¿de las tres quiere una infografía o hacemos uno por cada unidad? Buen punto. Gracias por la Como pregunta. La Gracias. consideración realmente solo es una infografía. La infografía, si ustedes entran, ejemplo, en lo que manejen Prezi, Canva, por mencionar algunas de las aplicaciones, les da la accesibilidad de agregar otra plantilla. Ahorita, compañera Lisbeth, muy amable, otra plantilla. Entonces, puede ser, hagan de cuenta, es una infografía con dos De vuelta a plantillas la izquierda o sobre una Chicago. en tres plantillas, pero no separadas. Es decir, no una aquí, una aquí, una aquí, no. Puede ser la misma infografía corrida. O sea, da acceso a poner una plantilla, dos plantillas, tres plantillas, sin el objetivo que se vea amontonada la información, sino que se vea lo más ilustrativo y lo más concreto posible, que me esté constando como maestra que tienen ese conocimiento básico, teórico, de lo que nosotros estamos aplicando, porque si ven ustedes, no les estoy leyendo toda la historia, les estoy nada más puntos centrales, ¿sí? La separación de la iglesia, esto precisamente porque yo quiero que lo apliquen también así. Dígame, compañera Lisbeth. Magíster, lo que pasa es que sí es mucha información, principalmente en los artículos que se están manejando, el 15, 16, 40, 41. Entonces, nada más ponemos referencia de los artículos o desglosamos todos los artículos, porque no solo se tocan eso, se tocan varios en las tres unidades, se tocan varios artículos. Gracias, compañera Lisbeth. Miren, les voy a compartir una opinión particular que puede ser de apoyo. Pueden agregarlos, pero no todos. O sea, el artículo 41 no solo me habla de los partidos políticos, por mencionar ese artículo, me habla también de la forma de gobierno, república representativa. Pero si estoy hablando de los partidos políticos, voy a hacer hincapié de la conceptualización y puedo utilizar los 3 puntos consecutivos, que recuerden que eso indica que el texto sigue, pero yo estoy citando lo más relevante. Uno. Otro punto, ejemplo, cuando ustedes proyectan la infografía, como el ejemplo, porque esto es una infografía donde se encuentra el plan de estudio, como se descarga, se puede descargar en PDF, ustedes pueden agregar el artículo, por ejemplo, el artículo 40. Lo copian y pegan el link directamente de la Constitución y aquí hago referencia al artículo 41 y pego el link y cuando yo le dé clic me va a direccionar solito al artículo 41. Al artículo. Ah, ok, sí. Aunque les digo, sí me gustaría esa unión, digamos, en TICS, en tecnología de artículos
cuando el artículo directamente entre al tema. Pero, por ejemplo, cuando está en medio de, pues diría yo, me está haciendo referencia del artículo, pero no sé dónde me está haciendo hincapié realmente de la conceptualización. No sé si me doy a entender. ¿Sí? Sí, sí, muchas Perfecto. gracias. No, no, a ustedes, de verdad, todas sus dudas les agradezco. Que si no es por este medio, tengan la confianza igual. Ya ven que a veces me escriben o tienen el honor de llamar a su servidora. Y si realmente en algo no puedo contestar rápido, no desesperen. Al igual que en foro, haré en su momento oportuno la aclaración del mismo detalle. ¿Sale? Muchas gracias. Sí. Perfecto, excelente. Si no hay otra duda que aclarar, me despido cordialmente de ustedes, deseándoles tengan una excelente noche y agradecida principalmente con la participación de Graciela Chirino, de Ernesto Julián, de Lisbeth, la compañera Lisbeth y de la compañera Wendy Velázquez. Tengan excelente noche. A los demás compañeros que no pudieron asistir, espero y puedan realizar sus comentarios en foro. Gracias.